No hay ninguna religión que salve porque ninguna religión fue crucificada en la cruz. Pero la gente dice, no, es que yo nací en esta religión, es que yo voy a morir. Moriste, pero esta religión no te va a salvar. Es que esta es la religión de mis padres. E importa. Si es una religión sin sangre redentora, ¿qué nada sirve? Entonces, Cristo es superior al judaísmo, al templo, al rito de los judaizantes, de los fariseos. 3. El diálogo con un religioso y la serpiente. Cristo platica con Nicodemo, un alto líder del judaísmo, ¿verdad? ¿Y qué dijo Cristo? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre inteligente, adinerado, líder del judaísmo, y con pena de noche llegó al de Cristo, ¿verdad? Y le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Respuesta de Cristo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y eso, hermano, debería estar predicando hoy domingo en la iglesia, que es necesario que la gente nazca de nuevo. La gente va a algunos templos religiosamente nada más, creyendo que su asistencia en ese lugar los va a salvar. Para nada, hermano. Para nada. Y tampoco el colega no le predica eso, que el templo no salva, que la denominación no salva, que la religión evangélica que tiene no salva. Es Cristo Jesús. Y al no explicarlo claramente, la gente cree, no, yo voy a esta iglesia, ahí va bastante gente, fíjese. Y han habido buenos testimonios ahí en esta iglesia. Eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Solamente la fe en Cristo solamente da vida eterna. ¿Lo creen? Amén. Debe estar dormido. El café, chef. Y tenemos un montón de clientes de café. Pan dulce. Y con pan, mis hermanos. También a veces puede decir la gente, ese evangelio muy fácil de dar para la gente. Ahí está el ejemplo de la serpiente. Cuando Moisés levantó la serpiente, todo el que miraba la serpiente no moría físicamente. Y todo el que mira a Cristo Jesús, ¿verdad? Y pone la fe en Él y cree que murió por sus pecados, no va a morir eternamente. Mire, fíjense, estamos diciendo que usted no tiene que hacer nada para la vida eterna, solo ejercer la fe en el único que salva, en Cristo. De otra parte, tiene que perseverar en esta iglesia, hermano, para salvarlo. Hermano, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Y en Juan hay casi 80 versículos que sí dicen que la vida eterna es por la fe. No en esta denominación, no en esta pequeña iglesia, en Cristo Jesús. Él es el que salva. Así que la salvación es tan fácil que la gente no lo cree. Capítulo 4. El diálogo con una mujer despreciada. Esta mujer, ¿verdad?, había tenido varias parejas, era samaritana, era despreciada por la nación de Israel, ¿verdad? Pero Cristo la visita y la salva, a pesar de lo que era, así como nosotros. Nos salvó, nos dio vida eterna, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, de lo que hemos hecho en el pasado, ¿verdad? Todo, y vamos a hacer en el futuro, y todos esos pecados lo borra la sangre redentora de Cristo. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia, de que a pesar de lo que somos, esa sangre redentora paga los pecados pasados, presentes y futuros. Hermano, usted de la gente que se vaya a pecar, ¿qué he dicho eso? No. Esto es la doctrina de la justificación por la fe.
no has entendido bien el Evangelio. Porque el Evangelio produce una actitud de agradecimiento, ¿verdad? Y como estamos agradecidos por la vida eterna, vamos a tratar de serle fiel al Señor. Eso es el capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 6. La sanidad de un paralítico en día sábado. ¿Está? Cristo intencionalmente sana a ese hombre en día sábado. ¿Y por qué, hermano? Ahí brincaron los legalistas judíos. No te es permitido trabajar en día sábado. Hermano, Dios hecho carne estaba ahí sanando y Él es superior el día sábado, ¿verdad? Y Él estaba diciendo, yo soy el que salvo, no el día sábado. Pero mucha gente hoy ha puesto su confianza en el día sábado, lamentablemente. Y dice, yo como guardo el sábado, ¿verdad? Yo voy a tener vida eterna. Pensamiento equivocado. Si te querés salvar por el sábado, entonces en balde murió Cristo. Si te querés salvar por tus obras personales, entonces en balde murió Cristo. Pero la gente es así, ¿verdad? Es así. Hace su propia doctrina cuando no va a las escrituras. Por eso que decimos, lea el Nuevo Testamento. Allí está el Evangelio que Cristo le reveló personalmente a Pablo. Y es que predicamos acá, hermano. Que tal vez no vamos a crecer y no vamos a tener una iglesia grande, no me preocupa. Porque no me preocupa cuánto cae de ofrenda. ¿Me entiendes? Y cuando las partes sí. Cuando ven así poquito, como voy a abrir aquí, hoy no voy a ir al restaurante X, muy poquito ofrenda, y no ahora. Me va a tocar pupusa. Dice el colega, ¿verdad? Dice el colega. Entonces Cristo es superior al día sábado. Entonces ellos creían, los judíos, que tenían que tenerla porque guardaban el sábado. Estaba el Mesías y lo mataron todos, ¿verdad? Capítulo 6. El pan de vida eterna y el pan físico del desierto. En el capítulo 6 Cristo multiplica los panes y alimenta a la gente. Pero la gente le dice, mira, Cristo, el Señor Dios a nuestros padres les dio el maná en el desierto. Y claro, lo hizo ¿cuánto tiempo? 40 años Dios Padre alimentó al pueblo de Israel con el maná en el desierto. Que estaban diciendo estos perversos que Cristo le da comida todos los días. Por eso seguía a Cristo mucha gente. Y con esta acción, después dice Cristo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre jamás. Porque Cristo era superior al maná que dio Dios el Padre en el desierto. ¿Ven la comparación? O sea, Cristo está predicando que Él es superior a las cosas del Antiguo Testamento en el cual los judíos estaban metidos. Y ellos adoraban o veneraban mucho al profeta Moisés. Y alguien mejor que Moisés estaba ahí, Cristo Jesús. Alguien mejor que el rey David estaba ahí, Cristo Jesús. Alguien mejor aún que el rey Salomón, súper inteligente, estaba ahí. Dios hecho carne. Y por último, hermano, El ofrecimiento de los ríos de agua viva. estamos en el capítulo 7 y Cristo va a ofrecer más adelante de la porción de ahora ríos de agua viva. Porque se celebraba una fiesta, la del tabernáculo, 7 días. Y en los 7 días iba un grupo de sacerdotes judíos a una fuente. Oye bien, de ahí hacían una procesión, ¿sabes qué es eso? Alguien católico, las procesiones, y hacían una procesión con una jarra de agua, y llegaban al templo
y ahí derramaban esa vasija de agua a un lado del templo. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Por eso Cristo va a decir más adelante: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir. Entonces Cristo es superior también a la fiesta de los tabernáculos. Ya le voy a explicar cómo era esta fiesta. Era algo así, miren. Los judíos en sus casas hacían esas ramadas. Si la casa era grande, la hacían adentro de la casa, la ramada, y ahí pasaban todo el día y dormían. ¿Por qué? Ya les explico. Si la casa era muy pequeña, la hacían afuera de la casa, la calle, y ahí dormían. Era para recordarles: mira, hay un niño en el dibujo, y me gusta eso. Y Dios ha de preguntar: papá, ¿y por qué dormimos aquí afuera en esta enramada? Ah, hijo, la nación de Israel anduvo 40 años en el desierto, castigados por Dios, ¿verdad? Dando vueltas en el desierto, y ellos vivían en ramadas. Y Dios sustentó al pueblo los 40 años, les dio maná, su ropa nunca se desgastó, sus zapatos nunca se dañaron, y Dios los acompañaba de día en una nube de fuego y en la noche en una nube luminosa. O sea, Dios estaba con el pueblo y así era como los judíos le enseñaban a los hijos, ¿verdad? La existencia de un Dios todopoderoso, ¿bien? Que es responsabilidad de todo padre. Así que ellos recordaban todos los años que habían sido peregrinos en el desierto por 40 años. Entonces Cristo era superior a esa fiesta cuando tuvo que ir a la tierra. Bien, vamos rapidito al versículo o una introducción breve. En esta sección, Juan reiteró una vez más las afirmaciones de Jesucristo sobre su identidad como el Mesías, el Hijo de Dios. Se enfocó en su origen y ciudadanía divinos, aunque algunos creyeron en él en este tiempo. En el versículo 31, los líderes religiosos se encolerizaron todavía más contra él y planificaron con mucho odio prenderle. En esta sección vamos a ver que siempre Cristo habla de su identidad como Dios. Los religiosos no creían. Y mira, hermano, si muchos creyentes hoy en día también, yo recuerdo cuando comenzaron las redes, ¿verdad? Quise poner algo, ¿verdad?, que Jesucristo dio de un versículo. Me llovieron un montón de comentarios negativos, hermano. Yo me quedé, ups. Quiere decir que mucha gente que va a la iglesia no sabe que Jesucristo es Dios. Yo estuve en 2 iglesias. Mi primer pastor, de vez en cuando lo mencionaba, cada 2 meses. Mi segundo pastor, nada. Para nada. No sé si era aprendido a la altura del partido, pero bueno. Y dice que le dije yo el día martes a los hermanos amorosamente: ¿por qué es eso así? Porque la doctrina bíblica se enseña en los seminarios y la mayoría de nuestros pastores no han querido estudiar. Se basan en su físico, en su léxico, ¿verdad?, en su oratoria, en su simpatía, y a los pastores. Jesucristo es Dios, hermano, y él lo comprueba en este evangelio de Juan. ¿Y qué pasó, hermano? Los líderes de Dios se encolerizaron, se pusieron furiosos cuando oían a Cristo hablar. Juan 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Fíjense bien, lo que están hablando ahí son habitantes de Jerusalén. No es el pueblo, no es el pueblo que ha venido de otras naciones a la fiesta del tabernáculo. O sea, ya la gente sabía que había un plan para
Los que preguntaban no eran los líderes judíos ni las multitudes que habían venido a la fiesta, sino habitantes de Jerusalén quienes sabían de la conspiración para matar a Jesucristo. ¿No es este a quien buscan para matarle? ¿Se acuerdan que él llegó a la fiesta así como de escondida, verdad? Y aparentemente como que estamos en el último día de la fiesta donde está la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Y ahí llega él a predicar la palabra de Dios. La respuesta a esa pregunta es que efectivamente los líderes religiosos eran unos asesinos que mataban espiritualmente a la gente y van a matar materialmente a nuestro Señor. No es este quien buscan para matarle. Los líderes religiosos eran unos asesinos, mataban espiritualmente a la gente. Hoy en día también, hermano, en una iglesia que no se enfatiza el evangelio de la gracia de Dios, la gente no se va a salvar. La gente va a creer que por condenarse tiene la esperanza de salvar. Lamentable. Juan 7:26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Alguien preguntará, mire, hermano, no está usted más de la cuenta. Mire, yo estoy pendiente de las predicaciones de las dos iglesias más grandes de Salvador. Las que más o menos rigen el actuar de las demás iglesias, porque dicen, hagamos lo que hacen las dos iglesias más grandes, 2, 3, ¿verdad? Para que también nosotros crezcamos. Ahí en el caso de las emisoras, los escucho o en la casa, hermano, no predican el evangelio. No lo predican. Hay una persona que usted lo conoce, de una barba simpática, solo habla experiencias personales de su papá fallecido, que era pastor, de él, de su esposa, de sus hijos, de los servidores. Por cierto, esta hermana oí que hace años este pastor de una iglesia grande en Salvador hizo el anuncio que el domingo llegara a la iglesia porque él y otro servidor muy conocido le iban a cortar el pelo completamente a la pelota. Yo nací a rapar. ¿Qué crees que te tocó el domingo? No cabía la gente. No cabía la gente. Quería ver pelón antiguo No, es que estos tipos saben lo que la gente quiere show. Mire, por cierto, fue el mismo pastor que en estos días ha tenido los videos que una vez invitó a unos pandilleros a pedir a la iglesia. ¿Han visto el video? No, ustedes no piensan que no pueden denunciar. Por cierto, al señor que murió hace poco, al hermano Lin. Bueno, a ese lo invitó ahí, estuvo en la iglesia, lo entrevistó. Salva eso a alguien. Pero atrae mucha gente. Atrae mucha gente. Y a la gente le gusta el espectáculo. Entonces, por eso le digo, no es que yo quiera estar hablando más de la cuenta. No. Dice la gente, pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Pregunta, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? La respuesta es no. El Dios de escondida se paró y dio un discurso. De hecho, ya está hablando cuando él está diciendo esto. Ya está predicando. Ya no ve el resultado. A la gente le sorprendió que a pesar de la amenaza clara y pública de muerte por parte de las autoridades religiosas, en el versículo 19, Jesucristo no dejaba de predicar la palabra de Dios. Sí, si usted se fija, en el versículo 19, ahí mismo, en Juan 7,
Dice Cristo, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Cristo sabía que ya a la altura del capítulo 7 de Juan ya lo querían matar. Era el enemigo público de la religión. La respuesta de esta otra pregunta era negativa, debido a que los religiosos van a tratar por todos los medios asesinar a nuestro Señor y Redentor. Sí, no lo aceptaron. Mucho menos los gobernantes romanos, ¿verdad? Ni tampoco los religiosos judíos. Ambos lo mataron. Ambos. Juan 7:27. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ay, hermano, miren, el peor error de los humanos es no estar informado. Por eso acá insistimos, lea la Biblia para que nadie lo engañe. Esta gente la va a engañar. Había una profecía que decía dónde iba a nacer el Cristo. Sí. Miqueas 5:2 dice que iba a nacer en Belén de Judea. Pero vienen estos bárbaros que no conocen la Escritura, dicen, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Estaba mal informado. No sabían ni lo básico dónde iban a nacer Cristo. Creo que estos eran seguidores de Dios, hermano. No, eran religiosos que estaban ahí en la fiesta de los tabernáculos, pero no sabían ni lo más básico, que Cristo iba a nacer en Belén, que ya había nacido en Belén. Y así, hermano. Y discúlpenme si le voy a contar con esto. Y así es. Ahorita hay mucha gente en la iglesia reunida con muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Eso es religión, hermano. Eso es religión, hermano. Como otros señores, ¿verdad? Como otros señores. Estaban ahí en Israel, pidieron los milagros de Cristo y no creían. Religiosos. La creencia popular era de que el Cristo sería un desconocido que aparecería en el templo de repente, de manera espectacular y misteriosa. A la gente le gustan las leyendas urbanas, ¿verdad? No les gusta la palabra de Dios. Les gusta lo que oyen por ahí de algún predicador, ¿verdad? Y estos señores lo mismo, ¿verdad? Cuando ven el Cristo, dice, nadie sabrá de dónde sea. Es que había una historia urbana que decían, cuando decía venga, de repente va a aparecer en el templo. Y él va a decir que es el Mesías. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Cristo? Si entrara en el pináculo del templo, te guarda. Hermano, si Cristo lo hace, tira del pináculo y cae de pie sin ningún daño, ¿iba a creer la gente que era Cristo? Algunos. Entonces, había muchas teorías de cómo era el Cristo que iba a aparecer. Y es más, a veces se basaban en algún versículo de la Biblia, como por ejemplo en este libro. Esta idea la basaban en Malaquías 3:1. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Sabían ese versículo, pero no sabían Miqueas 5:2, que iban a ser ellos. Más o menos sabían la historia, la leyenda urbana de Cristo de repente, sí, de repente. Por eso, Cristo no calificaba, porque todos sabían de dónde venía, quiénes eran sus familiares, etc. Este Cristo es el hijo de José, el carpintero, de María, aquí están sus hermanos y sus hermanas con nosotros. ¿Sabemos de quién es? Cuando el Cristo venga, nadie sabrá de dónde va a venir. Estaba muy equivocado. Juan 7:28. Jesús entonces, enseñando
enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Uy, eso es serio, hermano. Mire, la gente que asiste a las iglesias hoy en día sabe de Dios, pero no conoce a Dios. A Dios se conoce a través de las Escrituras. Sus vecinos, usted los conoce, ¿verdad? Fulanos o trabaja en tal parte, pero no lo conoce íntimamente a él. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuál es la fe que tiene para la eterna? Entonces, eso es muy lamentable. Mucha gente sabe de Cristo, pero no lo conoce a la luz de la Biblia. Entonces, fíjense, ¿qué estaba haciendo Cristo en el templo? Enseñando, porque a él importaba la salvación de las personas. Y fíjense, él alzó la voz y dijo, él sabía lo que él estaba comentando por allá. Él, como Dios omnisciente, sabía y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido por mí mismo. Esto es lo que le molestaba, pero el que me envió es verdadero. Él está diciendo que Dios lo ha enviado. Este es blasfemo. Este se hace igual a Dios haciéndose Dios. O sea, eso era lo que le molestaba a los líderes. Desde que decían que a él Dios lo había enviado. ¿Y eso era verdad, hermano? Sí, era verdad. Era verdad. Y además, a quien vosotros sabían de Dios, pero no lo conocían. Bien, aún hoy en día los judíos que viven allá saben que el Mesías va a venir, pero para ellos va a venir por primera vez, porque al que crucificaron, que será un impostor. ¿Verdad? Los judíos actuales en Israel no aceptan el Nuevo Testamento, porque para ellos el Mesías va a venir. O sea, saben del Mesías, pero no lo conocen. Aunque hay judíos que han puesto la fe en Cristo. Fíjense que la población de judíos más grande fuera de Israel, uno está en Nueva York, pues otra parte está en Argentina. Ahí hay judíos. Se les llama judíos mesiánicos porque son judíos que ya pusieron la fe en Cristo, pero son muy pocos. La mayoría rechazan. Bien, y ni en broma le menciona a un judío a Jesucristo, le va a caer mal. Va a caer mal. Porque la mayoría de ellos entonces no conocían a Dios. La gente conocía a Cristo en un sentido terrenal, mas no espiritual, porque tampoco conocían a Dios Padre. Ellos conocían a los padres y hermanos del Señor, sabían que era de Nazaret, que era carpintero, pero no conocían su divinidad. De hecho, Cristo es como Jesús de Nazaret, pero es que él nació en Belén y creció en Nazaret. ¿Verdad? Y ¿se acuerdan cuando en este mismo libro, cuando le preguntan, cuando le llaman a quién fue a Natanael, ¿verdad? Hemos encontrado a Mesías, Jesús de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret era una ciudad de gente muy pobre, de escasos recursos, de muy escasos recursos. Nunca ha habido un profeta de ahí. Ajá, y nunca ha habido un profeta de ahí. Pero él era de Belén, creció en Nazaret. Juan 7:29, pero yo le conozco, Dios Padre, porque de Él procedo y Él me envió. Mira, hermano, la Biblia que tenemos es para despertarnos la agudeza mental. Yo también hablaba de la paz espiritual mental que tiene que dar la palabra. Y la Biblia transforma a las personas y les da la paz mental que en ninguna parte de la humanidad.
Entonces, la Biblia está diseñada de tal manera, es como las matemáticas. A mí nunca me gustaron matemáticas, nunca. Pero sí me gusta la Biblia y la estudio e investigo, porque es algo más tangente que matemáticas. Entonces, el lenguaje de la Biblia está diseñado de tal manera que es necesario estudiarla. O sea, el Espíritu Santo no dio muchos detalles para que le estudien. Mire cómo la escrito. Yo le puse a Dios Padre para que entendamos el versículo. Pero yo le conozco. ¿De quién habla? Dios Padre. Y también los dioses entendieron eso. Yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces, eso le molestaba al religioso, porque siempre el hijo de José, porque habla así, hombre. Es un impostor. Fíjense que no se fijaban en que él resucitó al hijo de la viuda de Naín, que multiplicó los panes. Miren, es más, cuando él resucita a Lázaro, ahí dice, no, esto me tiene que morir, porque si no, toda la nación va a perecer, porque toda la gente se va a ir tras de él y los romanos van a destruir. No hay que matarlo. Allí donde deciden ya completamente matarlo. Porque ellos tenían problemas políticos, hermano. Querían quedar bien con Roma y no con Dios. Siempre la política va a interferir en la vida de las personas. Siempre. Y aunque usted no le gusta la política, los gobiernos nos meten a todos. Cuando usted va al súper o hace cualquier gasto, usted paga el impuesto. ¿Y quién va a pagar el impuesto? Los gobernantes. De cada $100 que usted gasta en el súper, 13 van para el gobernante. Los gobernantes pagamos la alcaldía de impuestos. Nos gusta o no nos gusta. Entonces, ellos rigen la vida de la gente. Aunque la gente no me importa, pero el gobierno te ve como voto y te incluye. Entonces, también los gobernantes decían, es que si es el Mesías, toda la gente lo va a seguir, porque él multiplica el pan, sana a la gente. Yo le conozco porque de él procedo y él me envió. La mayoría de creyentes saben algunas cosas de las tres divinas personas, pero muy pocos llegan a conocerlo por medio de las Escrituras. ¿Y Cristo es Dios? Sí, es Dios. Y cada creyente que está aquí debería con las Escrituras comprobar que Cristo es Dios. Manuel, ¿Sí? dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno solo. Exacto. 10:30 de Juan, yo y el Padre uno solo. ¿Entiendes? Juan 1:1, Juan 1:14. O sea, es solamente interesarse uno, porque hay unos predicadores que andan por ahí, que tocan las puertas y hablan, ¿verdad? Son TJ, testigos contra Jehová. Yo dije, no, Cristo no es Dios, Cristo es el Hijo de Dios, como dice el mismo Evangelio. La Biblia dice que Él tiene deidad. Fíjense lo que dice Colosenses. Colosenses es muy cristocéntrico. Colosenses 1, 15 y 16.
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Algunos dicen, la Biblia se contradice, aparentemente se contradice. En Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién creó la tierra? Dios, Padre. Pero aquí Pablo, que desarrolla la doctrina de la deidad de Cristo, dice, ¿quién creó el mundo? Cristo. También lo dice Juan en este Evangelio, en el capítulo 1. Quien creó todo es Cristo Jesús. ¿Y cuál es la tradición, hermano? Si el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, no hay tradición. ¿Me entiendes? No hay tradición. Es un solo Que tiene distintas funciones. Dios. Exacto. Cada persona tiene un ministerio distinto. Entonces, ahí tenemos. Cristo lo creó, todo ha sido creado por Cristo y para Él. Voy a avanzar porque se me está acabando el tiempo. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ajá. O sea, querían apresarlo en ese momento, pero no era la hora de Dios, no era el tiempo de Dios, no era el kairos, no era el tiempo de Dios. Voy a avanzar, versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Pregunta, estos que, y muchos de la multitud creyeron en él, ¿adquirieron vida eterna? Sí, hermano. Eso es lo glorioso de este evangelio. Creyeron en este es el Mesías. Fueron salvos, fueron justificados. Y lo lindo es que vamos a ver en el libro de los Hechos, esta gente, como venía de otros países, ¿verdad? Eran judíos, cuando regresaban allá, ya eran salvos. Algunos de ellos plantaron iglesias en esos lugares, como por ejemplo en Antioquía, de Siria, ¿verdad? Que eran creyentes, que estuvieron en el día de Pentecostés y se fueron para su lugar, bueno. Y de repente llamaron a Pablo, hay una iglesia en Antioquía de Siria. ¿Qué? Sí, una iglesia, donde ponen la fe en Cristo. Entonces, solo creyeron en él, que era el Mesías, fueron salvos. Y decían, el Cristo cuando venga, se abre signo de interrogación, hará más señales que las que éste ha hecho. Mire, mi hermano, para hacer algo de inteligente. La gente murmuraba los milagros de Cristo. Unos no creyeron, pero creyeron. Creyeron por los milagros. Que era así. Mire, la gente nos ve a nosotros y cada uno de nosotros somos milagros. Porque hoy somos salvos. Antes estábamos en Arán y perdidos y con destino al infierno. Hoy hemos sido justificados, redimidos y adoptados en la familia de Dios. Entonces, a mí este versículo me gusta. Me gusta porque hubo salvación. ¿Te das cuenta? Hay oposición de los religiosos, pero hay salvación. Vamos a ver. Voy a avanzar, tengo poco tiempo. 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen.
Estaban molestos los líderes, hermano. Porque un grupo, dice, y muchos de la multitud creyeron en él. Entonces ellos se enojaron. Se les estaba cayendo el negocio. Y esa gente ya no iba al templo a comprar corderitos para el sacrificio. Ya no iba a haber menos dinero. Lo que le digo, ¿verdad? Muchos toman el evangelio para enriquecerse. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron policías. Podría ser una traducción. Había una policía especial en el templo, ¿verdad?, que sacaba de ahí a cualquier individuo rebelde, a que perdieran a Cristo. Versículo 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Ajá. Otra vez con el lenguaje un poco enigmático, ¿verdad? Un poco de tiempo e iré al que me envió. ¿De qué habla, hermano? De su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Eso estaba hablando. Juan 7:34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ahí sí, este versículo con aplicación. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Le está diciendo a los incrédulos, ¿verdad? Los creyentes sí, vamos a ir donde está el Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dijo en Juan 14, ¿verdad? Voy pues a prepararles moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es una promesa de Cristo. Pero digo primariamente a los apóstoles, ¿verdad? Pero también nos incluye a nosotros. Pero los incrédulos no, hermanos, no van a estar donde está Cristo Jesús. Ellos van a ir al lago de fuego, lo repito, no por pecadores, porque todos somos pecadores, sino que por incrédulos, por no confiar, por no ejercer la fe en Cristo Jesús. Por eso están ya perdidos, están condenados. ¿Quieren creer en Cristo? Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Permítanme. Ando buscando un versículo en el capítulo 7. ¿Se recuerdan que en el versículo anterior dijeron que habían mandado alguaciles, ¿verdad? No voy a predicar eso ahorita porque están muy atrás. No arrestaron a los alguaciles a Cristo, pero dijeron una cosa, miren. Está en el versículo 45 y 46 ya. Capítulo 7, 45, 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Probablemente creyeron, ¿verdad? Yo quiero creer, ¿verdad? Así como Dios tuvo gracia para conmigo, ¿me entienden? Mire, hermano, ese es lo distinto del evangelio, es inclusivo. No, o sea, siempre estamos hablando de que la gente se salva por la fe. Por lo menos los individuos entendieron que el predicador era alguien distinto a como predicaban los fariseos. ¿Entienden? Y posiblemente alguno creyó y fue salvo. Esa es la gracia, hermano. La gracia. Que así como hemos sido salvos por fe sola, mire, hermano, estos hombres estaban arriesgados a que los despidieran de su trabajo. No arrestaron a un hombre desarmado que simplemente estaba parado hablando, pues. Y a saber si era, ¿qué? 5
alguaciles, ¿qué sabemos? ¿Cómo no pueden atrapar a un hombre sencillo que no andaba guardaespaldas? Nunca antes alguien ha hablado así, ¿verdad? Y el 35 dice: Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Los griegos son los judíos nacidos en otros países que hablaban el idioma griego, no es que eran originarios de Grecia, porque el griego era el idioma universal en ese momento, de tal manera que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. ¿Y por qué Dios escogió el griego? Hermano, porque es un idioma sumamente rico, tiene muchísimas palabras. Yo no me equivoco, porque entonces dice la gente: si este se irá a ir allá a los que están en la dispersión. Es que mire, esa gente, ya le dije, era más de mente abierta. Los judíos eran muy religiosos, ¿verdad? El sábado, la comida, la Pascua y la fiesta y los ayunos. No es que sea malo, ¿entiendes? Pero eran más, pensaban, en vez de pensar en Dios, pensaban en las cosas que ellos hacían, en sus sacrificios, en sus ayunos, en sus oraciones, en su fiesta judía, en sus sábados. Y hoy también la gente se enfoca en lo que hace, no en el Redentor de la cruz. Entonces dicen: se irá a los griegos. Y terminamos con Juan 7:36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir, porque no han nacido de nuevo. ¿Sí? Es una pregunta, hermano. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Qué le dije? Es porque no eran salvos, no van a ir a la gloria que les ha preparado a los que han puesto la fe en Él. Y no es por obras, es por la fe solamente. Creo que algo más apunta acá. Cristo había dicho: buscad y hallaréis, Mateo 7:7. Recordemos Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mire, eso tiene vigencia para hoy en día. La gente allá afuera, hermano, anda buscando a Dios. Sus amigos inconversos, ¿a dónde están ahorita? Por ahí paseando en algún lugar. No andan buscando a Dios. Andan buscando satisfacción personal, entretenimiento o alguna sustancia que les dé alegría, porque están tristes. Por eso es comprar la venta de ¿cómo se llama?, de sustancias prohibidas y algunas ilícitas, porque la gente se siente triste, sin Cristo, y aprovecha los fines de semana para ingerir esas sustancias, para sentirse bien, para sentirse alegre, sonriente, y por eso es popular la venta de sustancias. ¿Qué dice Juan 8:23? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjense, eso mismo está en Juan un poquito más adelante. Y ese discurso ponía furioso al religioso. Porque aquí dice que claramente que Dios, miren, vosotros sois de abajo, de la tierra, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? 24. Por eso dije que moriréis
Porque si no creéis que yo soy Dios o que yo soy el Mesías, resultado, en vuestros pecados moriréis. Ahí está otra vez, mire. Único requisito es, porque si no creéis que yo soy Dios encarnado, en tu pecado moriréis. ¿Se da cuenta cómo el discurso de Cristo es constante, donde recalca solamente? Claro, oír eso a un religioso le molesta. No, así es muy fácil la salvación. Hermano, está muy gordo, ayune. No, hermano, me gusta el desayuno, no me gusta el ayuno. Y yo recuerdo cuando era un creyente recién convertido, mire, era bien típico oír a la gente decir, hermano, para que Dios lo escuche, levántese a de la madrugada a orar. Hermano, yo nunca lo creí. Era un ignorante bíblico, pero leía la escritura. Y en ninguna parte en la Biblia dice que hay que levantarse de madrugada a orar. Toca en silencio y sí, el Señor te va a oír. No es cierto, no es cierto. Pero como le digo, las religiones evangélicas inventaban un montón de doctrinas para sentirse seguros que eran salvos y que no lo eran, ¿cierto? Pero porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados, y los pecados condenan a la mujer. Su incredulidad es un pecado. La incredulidad es un pecado y la gente va a ir a pagarlo. Bueno, Padre Santo, le damos gracias porque tu palabra nos califica, Señor, que la vida eterna es por la fe sola en Cristo solamente. Ayuda, Señor, a cada creyente de esta iglesia local a que puedan hablarle de Cristo a las personas con gracia, sabiduría e inteligencia espiritual en cada hermano de esta iglesia, Señor, para que lleve un mensaje de buenas nuevas de salvación a otras personas.